a los medios de comunicación que se encuentran con nosotros el día de hoy, y doy la bienvenida a nuestras invitadas, la doctora Nadine Gassman y la licenciada Luz Helena Rosales. Voy a regresar con la doctora Nadine, quien es titular del Instituto Nacional de las Mujeres, y la licenciada Luz Helena Rosales, quien es titular de Indesol. Las instituciones que nos acompañan el día de hoy tienen como objetivo principal abolir desde la política pública, combatir la violencia contra las mujeres y dar a conocer el tema de igualdad de género, llevarlo al tema de la política pública e implementarlo. Me atrevería a dar una opinión en términos de que estos temas van muy de la mano con el feminismo, que no es otra cosa más que la libertad que tenemos cada persona de elegir lo que queremos ser en igualdad de condiciones. La igualdad entre mujeres y hombres es un derecho que está establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 1 y en diversos tratados internacionales. Y yo les quiero compartir brevemente cómo funciona la política pública de la Secretaría del Trabajo y cómo está impactando en los temas de igualdad de género. Voy a pasar a la presentación. Una disculpa. Muy bien, si podemos pasar adelante, por favor. Sí, me gustaría comenzar con una fotografía que es muy emblemática sobre cómo se encuentra el gobierno de México en estos momentos. Me parece que nunca en la historia de México había habido un gabinete con el casi 40% de representación de las mujeres. Las mujeres estamos ahorita en la toma de decisiones, que es la herramienta fundamental para echar a andar este camino hacia la igualdad de género. La siguiente, por favor. En cuanto a la Secretaría del Trabajo, tenemos, digamos, una hoja de ruta que se compone por diversos objetivos. Yo les voy a hablar de 4. El primero de ellos es Jóvenes Construyendo el Futuro. Este programa, como saben, es la política pública que trata de dar voz a una población que ha sido discriminada principalmente del sector laboral, que son los jóvenes. En este sentido, se estableció este programa social desde el Plan Nacional de Desarrollo como uno de los propósitos del presidente, y en él se da apoyo, se da una capacitación a jóvenes que en el trabajo para adquirir habilidades y después puedan mejorar sus capacidades y con ello introducirse al mercado laboral. El 60% de las mujeres que están en el programa son mujeres, bueno, 60% son mujeres, lo que representa casi 700,000 personas, mujeres beneficiadas por este programa, y en términos económicos son casi 16,000 millones, más de 16,000 millones de pesos invertidos en este programa social. El segundo de los objetivos de los que les quiero platicar es el incremento a los salarios mínimos. Desde el inicio de la administración de este gobierno se ha aumentado el salario mínimo en cerca de 32%, y con esta política pública, el solo hecho de incrementar los salarios, se ha reducido la brecha por ingresos entre mujeres y hombres en cerca del 2.6%. El tercer punto es la reforma laboral, y sin duda es importante recalcar que la reforma laboral ha sido la más importante en los últimos 100 años de la historia de México, y su objetivo es que la democracia sindical sea auténtica y también que la negociación colectiva sea auténtica. Quiero aprovechar este espacio para decir algo como mujer en lo que creo, que me parece que nuestra Secretaria del Trabajo está rompiendo los paradigmas en el mundo del trabajo que por siglos ha estado dominado por hombres. Es una mujer que es joven y es mujer, y me parece que eso es un emblema para cambiar estos estereotipos, estos prejuicios que existen para los hombres o para las mujeres, pero sobre todo que en el mundo del trabajo
han estado muy latentes. Esta reforma laboral introdució dentro de la Ley Federal del Trabajo un tema muy importante, que es que las directivas sindicales tienen que empezar en ellas tienen que empezar a haber representación proporcional por género, de tal manera que esto es un hecho inédito y próximamente comenzaremos a ver mujeres en la toma de decisiones de los sindicatos. El cuarto de los objetivos que tiene, los que les quiero comentar por parte de la Secretaría es dignificar el trabajo. Y aquí tenemos dos rubros muy importantes. El primero de ellos es el programa piloto que se tiene en coordinación con el Instituto Mexicano del Seguro Social, en el cual las personas trabajadoras del hogar que han estado olvidadas durante la historia de México finalmente tienen el acceso a la seguridad social. Sin duda este es un hecho que debe reconocerse y esperemos que todas las personas puedan acceder a este derecho también fundamental. Por último, dentro de este objetivo que es dignificar el trabajo, se encuentra el protocolo para prevenir, atender y erradicar la violencia contra las mujeres. Si ustedes lo ven, lo tenemos en la página de la Secretaría del Trabajo. Es un protocolo que se elaboró en coordinación con Profedet y con diversos centros de trabajo, y en este protocolo se pueden ver procedimientos para combatir el acoso laboral, y principalmente me parece que para el tema de igualdad de género sí tiene muchas cuestiones para erradicar la violencia contra las mujeres en los centros de trabajo. Además de esto, la Secretaría del Trabajo, al igual que diversas instituciones, todas las instituciones de gobierno, está involucrada en los programas especiales que tienen que ver con los temas que se manejan en las instituciones aquí presentes, que es igualdad de género, no discriminación y la erradicación de violencia contra las mujeres. Me refiero a los programas especiales como el Proigualdad, entre otros. Y nada más me gustaría concluir con que la igualdad de género es un asunto que nos corresponde a todas las personas modificar. Es un tema que es una herencia social y cultural que cuesta a veces mucho trabajo combatir, pero que nos toca como personas, como ciudadanos, como instituciones, pero no solamente al Gobierno de México, sino a los tres poderes del Estado, a las diversas instituciones de las entidades federativas, en fin, y en general, también lo tienen los tratados internacionales, nos corresponde al mundo entero. Muchas gracias y doy la palabra a la doctora Nadine Gassmann. Muchísimas gracias por esta invitación a este espacio tan importante. Un saludo afectuoso a todas y todos los que están aquí, los que nos están viendo desde su casa. Selene no lo pudo decir mejor, ¿no? El Gobierno de México es un gobierno que está comprometido con la igualdad entre mujeres y hombres, un gobierno que está trabajando en todas sus instancias para cambiar la realidad de las y los más pobres. Y en esta ocasión yo quiero centrarme en las mujeres indígenas, que son una prioridad del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, y donde muchas de las acciones que estamos haciendo, no solo en el Instituto Nacional de las Mujeres, pero en todo el gobierno de México, tienen que ver con esta situación. La que sigue, como les decía, el compromiso del gobierno en la Cuarta Transformación es favorecer a los sectores que históricamente han estado invisibilizados y excluidos. Y cuando nosotros vemos las estadísticas, y les voy a dar algunas de ellas, vemos que esto tiene una expresión importantísima en términos de exclusión y discriminación con las mujeres indígenas y con las mujeres afromexicanas. Y esto requiere de acciones extras, esas acciones que nosotras llamamos afirmativas, para asegurar que las mujeres indígenas, las mujeres afromexicanas, las mujeres rurales reciben más oportunidades para cerrar esas brechas de desigualdad. La que sigue, por favor.
Y eso es lo que estamos haciendo en los programas sociales. A mí me parece muy importante ponerlos así, y le agradezco a Selene que habló de los programas que están haciendo desde la Secretaría del Trabajo, los de bienestar que tenemos aquí, pero todos y todas estamos trabajando en transformar esta realidad. Y ustedes pueden darse cuenta que desde Jóvenes Construyendo un Futuro, Sembrando Vida, la pensión para el bienestar de adultos y adultas mayores, el apoyo al bienestar de las niñas y niños de madres trabajadoras, la pensión para el bienestar de personas con discapacidad, así como las becas, todas en la gran mayoría de las beneficiarias son mujeres, y de estas un porcentaje importante son mujeres indígenas. Es importante decir por qué le ponemos atención, no solo porque es la base de nuestra historia, le tenemos una deuda histórica con los pueblos indígenas, pero en México tenemos 21 millones de personas que se autodeterminan como indígenas, de ellas más de la mitad son mujeres y están concentradas en 8 estados de la República. La que sigue, por favor. Y tenemos que ver el panorama de desigualdad. ¿Por qué decimos que hay brechas? Hay más o menos 25% de las mujeres que son hablantes de lengua indígenas que estaban sin escolaridad en el censo del 2015. Y es importante decir que estos son 10 puntos más que las mujeres no indígenas. De igual manera, 67% de las mujeres entre 15 y 24 años no asistía a la escuela, o sea, casi el 70% de las jóvenes. Estábamos hablando de las jóvenes indígenas y rurales dejan la escuela en el momento de la pubertad, en el momento en que empiezan a crecer, aunque al principio más o menos están igual. Y otro tema que es muy importante y que nos preocupa y ocupa tiene que ver con el embarazo adolescente. Las adolescentes hablantes de lengua indígena presentan 83 nacimientos por cada 1,000 mujeres, comparado con 61, que es más o menos 36% más que las mujeres no indígenas. Entonces ahí tenemos unas brechas de desigualdad que hablan de rezagos en el sector salud, por un lado, y en el sector educativo, por el otro, que tienen que ver con estos dos indicadores. Y lo mismo pasa con trabajo, lo mismo pasa con acceso a la tierra. O sea, tenemos una agenda para las mujeres indígenas pendiente. La que sigue, por favor. Y esto es un tema que está en el Programa Nacional de Desarrollo, que es parte del trabajo del Gobierno de México y es parte de lo que trabajamos junto con todas las secretarías, órganos autónomos, para realmente hacer un cambio en esta realidad. Estos rezagos, como les decía, en salud, en trabajo, en vivienda, es lo que nos ocupa en el quehacer cotidiano de las políticas públicas. Ahí es donde está la inversión de este gobierno. Esto es lo que estamos haciendo junto con las secretarías, el Instituto Nacional de las Mujeres, como órgano rector de la política pública. Y esto... Voy a hablarles de 5 áreas esenciales que son parte del Proigualdad 2024 y que es un trabajo conjunto con las secretarías para buscar cuáles son las acciones e inversiones, porque estamos haciendo inversiones muy importantes para cerrar estas brechas de desigualdad, especialmente en relación a las mujeres indígenas. La primera tiene que ver con impulsar actividades productivas para favorecer
favorecer las iniciativas y las oportunidades para entrar al mercado laboral formal, para fomentar el autoempleo, el emprendedurismo. Muy importante y muy relevante para las mujeres en general y para las mujeres indígenas en particular. La otra tiene que ver con favorecer la inclusión de mujeres indígenas en la propiedad, en la vivienda, en la tierra, que es un tema muy importante y que Luz va a hablar sobre eso. Muy importante, las mujeres indígenas son las cuidadoras de la tierra, son las cuidadoras del territorio, del agua, y tenemos que tener políticas públicas que fomenten esto y que hagan más fácil su quehacer. Estamos trabajando en la accesibilidad a servicios, tanto de salud como de educación, a generar las condiciones para el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres indígenas con una perspectiva de derechos y de multiculturalidad, de respeto a la cultura, y acciones en general que promuevan la autonomía de las mujeres, especialmente las mujeres indígenas, las mujeres afrodescendientes, las mujeres con discapacidad, las adultas mayores, para que tengamos todas una vida libre de violencia y con todas las oportunidades posibles. Esto obviamente no lo hacemos solas, el IMujeres, el trabajo nuestro es este trabajo conjunto, esta revisión de las políticas, este trabajo de asistencia técnica y hacer cosas en conjunto. Tuvimos la oportunidad de lanzar el protocolo de prevención al acoso y el hostigamiento con la secretaria del Trabajo, trabajamos con la Comisión del Salario Mínimo, trabajamos con Bienestar, trabajamos con 40 dependencias del gobierno. Eso es el Proigualdad y es esta transformación de un México igualitario, solidario, feminista. Lo que sigue. Y voy a darles dos ejemplos que transforman la vida de las mujeres indígenas. Primero tiene que ver con las becas Benito Juárez, que como ustedes saben es un programa importantísimo del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y que está llegando a una cantidad impresionante de jóvenes para permitirles seguir estudiando o estudiar en mejores condiciones. Y en estas becas la mayoría son a mujeres, son a niñas, y esto es una inversión para el presente y para el futuro, para esta transformación, para esta posibilidad de vivir vidas plenas, con sueños, con desafíos que para las mujeres indígenas. Las siguientes, por favor. Segundo ejemplo que quiero dar, que es extraordinario, tiene que ver con las universidades Benito Juárez García, que realmente están, ya hay 104 que están en los lugares apartados de donde nunca nadie soñaría que hubiera una universidad, que tienen una serie de licenciaturas totalmente vinculadas a lo que las comunidades necesitan y donde 57% de las estudiantes son mujeres. Imagínense lo que significa esto en términos reales para la vida de las mujeres indígenas en Chiapas, en Oaxaca, tener la universidad ahí. Y en la pandemia ha sido muy importante tener estas becas, tener estas universidades, porque ha mantenido la posibilidad de seguir avanzando. La que sigue, por favor. Y otro tema que es extremadamente importante para el Instituto Nacional de las Mujeres y que tiene que ver con los ejes del Proigualdad, pero también con lo que sabemos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, de la Agenda 2030, tiene que ver con la participación política de las mujeres. Y nosotros desde el Instituto Nacional de las Mujeres, la semana pasada, el día 24, en el marco del Observatorio Nacional de Participación Política de las Mujeres, hicimos un llamado a que en este proceso electoral tengamos acciones afirmativas para la participación de las mujeres indígenas. Hicimos un llamado a los institutos electorales, a los organismos locales, a los ayuntamientos, para tener acciones que aseguren
que las mujeres indígenas están representadas, que en el marco de la paridad se toma esto en cuenta y que podemos ver en estas elecciones, en este proceso electoral 2021, un salto cuantitativo importante en el número de diputadas indígenas, en el número de concejalas, en el número de presidentas municipales, etcétera. La idea es garantizar candidaturas, tener paridad en todo, como lo ha dicho, como está en nuestra Constitución, gracias a esta legislatura que ha hecho realmente una revolución en el marco de la participación política y prevenir la violencia política. La idea es que somos un país multicultural y que esto se tiene que ver también, como decía Selene, en los órganos de toma de decisiones. Sabemos que órganos más diversos, que toman en cuenta la diversidad de nuestras sociedades, son mucho más efectivos en resolver los desafíos en política, en trabajo, en todo. La que sigue, por favor. Bueno, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Desde dónde estamos hablando? Desde tener nuevas historias, que las mujeres indígenas puedan contar una historia con un gobierno que trabaja para lograr la justicia social, para lograr la inclusión, para tener oportunidades que permitan tener autonomía a las mujeres indígenas, que puedan decidir sobre su vida, sus cuerpos, su futuro, que tengan sueños que puedan realizar y que realmente puedan estar también participando en el espacio público y hacer sus sueños realidad. Hacer que esos proyectos de vida que tienen, y nosotras las oímos cuando hicimos el Proigualdad, las oímos cuando visitamos los estados, las mujeres indígenas tienen proyectos muy importantes que aunan al desarrollo de ese México que queremos y que nos merecemos. En eso estamos trabajando todos los días. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. A continuación doy la palabra a la licenciada Luz Helena Rosales. Pues muchísimas gracias por esta oportunidad a Selene, a Nadine, para poder abordar lo que estamos haciendo desde Indesol, apoyando programas prioritarios de gobierno de la Cuarta Transformación, muy en general y en particular los programas que estamos haciendo en relación a avanzar en cerrar la brecha de desigualdad entre hombres y mujeres, que a final de cuentas es una tarea pendiente que estamos trabajándola en forma incansable, creo yo, y muy coordinada para poder avanzar en ella. Quiero iniciar en una primera parte de mi exposición hablando de lo que es el programa Sembrando Vidas. Este programa, como ustedes saben, un programa prioritario de gobierno que tiene una visión muy especial en favor del campo mexicano, pero entendido como el apoyo a las y los campesinos mexicanos, sobre todo de zonas de alta y muy alta marginalidad, de varios estados de la República, más de 20, cada vez están abarcando más estados, para que puedan lograr la consolidación de la gente en su tierra, el que se detengan en la tierra, en el que siga nuestra tierra mexicana produciendo y produciendo bien y siendo un factor de unión de comunidades, de localidades campesinas para su propio desarrollo, para que puedan encontrar ahí su desarrollo, su felicidad. Este programa tiene características muy especiales, yo creo que incluso como para tomar en cuenta para otros países. Está hecho con una visión realmente de buscar ese desarrollo y el apego a la tierra y que la tierra produzca, que ese abandono de años
que se dio en muchas décadas anteriores se logre revertir y se apoye lo que es el desarrollo de la tierra en México y sobre todo el desarrollo de las y los campesinos que viven en ella con sus hijos e hijas. Está en zonas rurales, en zonas de alta pobreza, en zonas de alto rezago social. Este programa prioritario está ya beneficiando a 126,661 mujeres campesinas. ¿Cómo ha logrado esto? Es más del 30% de los beneficiarios del programa. ¿Por qué el 30% y cómo se ha logrado esto? Quisiéramos que fuera incluso más, pero ha sido un proceso donde el interés por todo el programa de Sembrando Vidas es que cada vez entren más mujeres, porque ustedes saben que en México la tenencia de la tierra, la mayoría de la tenencia de la tierra no está en nombre de las mujeres, sino ya saben cómo se heredaba en ejidos al hijo, a los hijos, a los hombres, en forma privilegiada. Afortunadamente esto se está revertiendo, pero para el programa se necesita el que la gente tenga su tierra y pueda producir en ella. Y en eso se logra, para este programa de inclusión a las mujeres al programa, se logra lo que, además de las que son dueñas de la tierra, pues no tienen ningún problema, las que no, a través de un contrato de aparcería se llama, que se les reconoce como las posesionarias de la tierra, aunque no sean las dueñas de la tierra, y puedan hacer usufructo de ella, de sus bienes. Ellas lo siembran, ellas la trabajan, ellas obtienen el producto, ellas forman parte de los centros de aprendizaje campesino, tienen todos los derechos como si fueran las dueñas de la tierra, durante mínimo 3 años, que son estos contratos que se piden de aparcería. Es un programa que por eso va avanzando en que más mujeres entren al programa Sembrando Vidas, a través de este modelo, que creo que es una acción muy afirmativa que se ha logrado en favor del campo, de las mujeres, y además reconoce los horarios diferenciados por el trabajo de la mujer, y entonces se trabaja de acuerdo a que ellas pongan los horarios de trabajo de la tierra, y es muy interesante ver que además en el trabajo de la tierra participan los hijos, las hijas en trabajar la tierra. Y cada vez hay más mujeres participando en los comités de los CACs. ¿Qué son las CACs? Porque es como el alma de este programa. Este programa, aunque el dinero, el apoyo económico se da directo a las y los campesinos y en forma individual, se trabaja en forma colectiva a través de 25 unidades de 25 campesinos en promedio, mujeres y hombres, que trabajan en su zona para ver la problemática que tienen de la tierra, los insumos que necesitan, la forma de compra en común de lo que necesitan, y se forma grupo comunitario que logra trabajar lo que es algo fundamental que da este programa, que es la cohesión social. Yo creo que ahí el papel de la mujer está siendo clave y se está cada vez fomentando que entren más mujeres a los comités que dirigen estos centros de apoyo campesino. Y quiero decirles que el 40% del personal técnico o social que está trabajando directamente con los centros de apoyo campesino, centros de aprendizaje campesino, el 40% son mujeres, tanto técnicas agrícolas como técnicas sociales. Esto también está siendo clave para
el avance en igualdad de género que se está buscando en todo este programa tan prioritario y tan especial para el campo. La siguiente, por favor. Yo quiero decir que quiénes son las mujeres a las que se está apoyando. El 56% son mujeres indígenas en este tenor de lo que hablaba Nadine, de que este gobierno busca prioritariamente apoyar a aquellas mujeres que por años han sido fueron abandonadas y se les está dando prioridad. Hay también, se está trabajando en zonas afromexicanas, la mayoría son 34%, hablan algún idioma indígena, alguna lengua indígena, perdón. Muchas de ellas tienen secundaria el 28%, 22% primaria completa y 10% bachillerato. Y ellas, la mayoría, no tenía un trabajo remunerado antes de entrar al programa. De las 120 y tantos mil mujeres que les comenté que están en el programa, el 76% no tenía trabajo remunerado, el 8% eran jornaleras, el 42% tienen dependientes de 2 a 3 hijos, la mayoría, o también a sus padres. Son de población nahua, mixteca, maya, tarahumara, zapoteca principalmente, y están en este mapa que vemos, están prácticamente en todo el país. La siguiente, por favor. Quisiera comentarles qué estamos haciendo desde Indesol y también con el apoyo y la coordinación con el Instituto de las Mujeres. Este programa, hay un programa muy importante de capacitación de formadoras que en coordinación con la Dirección General de Capacitación de Sembrando Vidas estamos trabajando primero en un amplio diagnóstico participativo donde se ven las necesidades tanto técnicas como sociales que están viviendo los núcleos agrarios a través de los centros de aprendizaje campesino para detectar la problemática que existe además en la tierra, en su comunidad y en sus familias. Entonces es un trabajo muy intenso que se está haciendo para avanzar en este sentido y se está trabajando lo que es saber trabajar en equipo, porque trabajan estos centros de aprendizaje campesino en forma coordinada. También se trabaja lo que es comunicación asertiva, resolución de conflictos, liderazgo, para poder fortalecer los liderazgos dentro de estas comunidades. Y estos liderazgos se está fomentando que sean de mujeres. Quisiéramos que cada vez más mujeres sean las que forman parte de estos comités para los centros de aprendizaje campesino, y con ellos también trabajamos lo que es derechos humanos e igualdad de género como elementos fundamentales que están en el Programa Nacional de Desarrollo, pero que son fundamentales para este avance consolidado para ir cerrando las brechas de desigualdad entre hombres y mujeres. Entonces, es un programa pues realmente como muy productivo, que sí está haciendo que se arraiguen en la tierra los campesinos y sus familias y no tengan que emigrar a los Estados Unidos, no tengan que irse a otro lado, sino que además se logre comunidad. Y ahí, aquí es la siguiente, por favor, quiero insistir mucho la importancia que Indesol le damos a lo que es la cohesión social, y para la cohesión social también trabajamos programas como Geografías de Paz, que está impulsando el que en las comunidades, en este diagnóstico participativo, se descubra qué aspectos hacen falta para generar una dinámica más sólida de cohesión, que haga que se incluyan todos los miembros de una localidad, de una comunidad, para favorecer aquello que necesitan para avanzar en
en la seguridad y la paz, que puede ser desde arreglo de un río, que puede ser desde mejora de viviendas, que puede ser desde drenaje colectivo para que puedan mejorar el problema de sanidad de la localidad, o puede ser desde componer la escuela o componer un espacio público, pero que es importantísimo la participación de la comunidad, y ahí la mujer sabe las necesidades y sabe cómo generar ese proceso de cohesión social, y ahí le estamos apostando muchísimo. Bueno, esto es en cuanto a nuestro papel con Sembrando Vidas, que vamos de la mano con la Dirección de Capacitación de Sembrando Vidas para trabajar en este proceso, y creo que va a dar resultados muy importantes. Pero quería también plantearles lo que es el programa de apoyo a las instancias de las mujeres en las entidades federativas, el PAIMEF, que es un programa fundamental para nosotros, para Indesol, que viene desde hace varios años demostrando su eficacia a través de trabajar directamente en municipios del país, a través de una modalidad donde trabajamos juntos, federación, los estados y los municipios, en estos centros de apoyo a mujeres que atendemos en plan psicológico, en plan jurídico y sobre todo y en plan social, para generar esto que decíamos, el proceso comunitario para la prevención de la vida, de la violencia familiar. Es un programa dedicado a captar aquellas necesidades de las mujeres para poder vivir una vida libre de violencia. Lo estamos actualmente en plan de rendición de cuentas. Durante 6 meses, en estos últimos 6 meses, estamos atendiendo con un impacto de 1.608.000 mujeres a través de 1.568 municipios, porque tenemos acción en municipios cercanos a los módulos que tenemos en 414 municipios. Y hemos atendido, damos seguimiento de varias atenciones a 187.486 mujeres que acuden a nuestros centros, de las cuales casi 7.000 son niñas o niños, y las demás son obviamente las mujeres. Y 548.000 personas hemos trabajado para la prevención. Estas zonas mayoritariamente son indígenas o con alto grado de marginación o con alto grado de violencia. Estamos en todos los estados. La siguiente, por favor. A través de, ¿cómo lo trabajamos? A través de 1.450 profesionistas. Son trabajadoras sociales, psicólogas o abogadas. Se trabaja para una atención integral de acuerdo a lo que cada mujer necesita, y estamos trabajando en un marco de vinculación con otras instancias de gobierno que también atienden en la temática según las características que necesita cada mujer. Estamos, les decía yo, que en 414 municipios. Aquí en este mapa se ve todas las acciones que tenemos, todos los centros, las unidades fijas que tenemos, aunque como les decía, tenemos trabajo en 1.500, pero 414 son fijos. Y de estos centros de unidades de apoyo a la mujer se coordinan o se vinculan en forma estratégica con los centros de justicia para las mujeres, con los centros de desarrollo para las mujeres que manejan, ahora sí que mujeres, valga la redundancia, con ministerios públicos, con los centros de salud que apoyan a mujeres, de forma que según la necesidad que tenga la mujer puedan, y por la puerta que entre, por la ventana que entre, sea
por este programa, estos centros, unidades de atención a mujeres, o sea, que lleguen a un centro de salud con situación problemática física, pero que traen todo un problema de violencia, o que lleguen a un centro de justicia, o que lleguen a un ministerio público, estas mujeres sean atendidas en una forma integral. Y ahí el PAIMEF busca, junto con todas las otras dependencias, estamos muy coordinadas a través de una estrategia de atención integral que coordina la Secretaría de Gobernación, que estamos logrando que mujer que llega con nosotros, mujer que tenga esa atención para poder lograr, uno, su estabilidad emocional, nos importa muchísimo, que tenga habilidades para manejar su conflicto, su problemática, que busque cómo resolverla, que se busque las redes de apoyo que tenga la mujer para poder salir adelante, con qué cuenta, que ella sienta que el Estado la está protegiendo y apoyando, y que además ella defina qué quiere hacer con su propia vida, con la vida de sus hijas, de sus hijos, de su familia. Es una acción que nosotros estamos trabajando con mucho hincapié en darle habilidades para manejar conflictos, darle habilidades para que ellas puedan optar por el tipo de vida que quieren, y desde luego, cuando necesitan el apoyo jurídico, dada la situación con la que llegó, la problemática, si se quiere divorciar, si quiere la patria potestad, si quiere ella hacer una denuncia, entonces se le acompaña a las instancias que se necesitan para lograr este problema. Quiero decirles que algo que nos dice que vamos bien es que la mayoría de las mujeres que llegan con nosotros llegan invitadas por otras mujeres que fueron ya a nuestros centros. O sea, además de la forma en que difundamos dónde estamos, más que eso, es de voz en voz que se están invitando para que acudan y se apoyen. Y eso lo hacemos en una coordinación muy, muy estrecha con los institutos de las mujeres estatales, la CIMEF, que son fundamentales, que ellas son las que nos ayudan a trabajar este programa, y las instancias de las mujeres municipales. Y me da mucho gusto poderles decir que cada vez, desde gobernadores o desde presidentes municipales, cada vez están apoyando más este programa. Este programa muchas veces incluso pagan los estados una parte del gasto del programa por la importancia que tiene, y la federación paga la mayoría de las 1,450 profesionistas que tenemos. Pero cada vez hay más apoyo de los estados, de las autoridades. Cada vez hay más demanda de presidencias municipales que nos están pidiendo que tengamos un centro en sus municipios. Estamos, obviamente, uno de los elementos fundamentales es, en el marco de los derechos humanos, la perspectiva de género y el enfoque intercultural, que le damos muchísima importancia. La siguiente, por favor. Bueno, trabajamos con mujeres, desde luego, indígenas, privadas de su libertad. Tenemos también apoyo para ellas, niñas, adolescentes y adultas mayores que tengan alguna discapacidad, con trabajadoras del hogar. Esto que mencionó la Secretaría del Trabajo es muy importante. Mujeres, trabajamos el problema de trata de personas, trabajamos el problema de discriminación por su orientación sexual o identidad de género, y trabajamos también con mujeres desplazadas o mujeres migrantes. La siguiente, por favor. Por último, quisiera yo comentarles que tenemos también el privilegio, porque servir es un privilegio, yo así lo siento y creo que todo el equipo del Indesol también lo sentimos así. Tenemos la posibilidad de apoyar la protección de las mujeres que viven situación extrema de violencia, a la que no quisiéramos que llegara ninguna mujer, porque
que no fueran necesarios, pero hoy por hoy los refugios son necesarios y estamos trabajando en 30 entidades de la República apoyando 61 refugios con sus centros 35 centros de atención externa donde llegan las mujeres para valorar si necesitan un refugio o si cuentan con red de apoyo. Y estamos trabajando en vinculación con organizaciones de la sociedad civil y con gobiernos estatales y municipales para el funcionamiento de estos refugios, teniendo un impacto en 1964 mujeres durante este año que han sido que son usuarias con casi 3,000 niños y niñas, porque llegan con sus niñas y niñas. Y en centros externos pues ha sido mucho más alto el número de mujeres que han llegado a los centros de atención externa. Tenemos en total 61, en algunos estados tenemos hasta 5 refugios, en otros 1, en otros 3, pero afortunadamente estamos abarcando a la mayoría de los estados de la República. Pues muchas gracias para contestar preguntas. Gracias. Gracias, licenciada. Doy la palabra a los medios de comunicación si alguno quiere preguntar. Sí. Adelante, por favor. Sí, buenas tardes. Soy Gilberto Molina de Canal 11. Ahorita mencionan los apoyos que ha otorgado el gobierno federal a las mujeres, particularmente a las mujeres indígenas, pero quisiera que me dieran su opinión acerca de las protestas de las mujeres. Ahorita hay protestas aquí en la Ciudad de México, hay protestas en estados como en Coahuila por el feminicidio de una chica llamada Alondra, en Michoacán por también el feminicidio de otra joven llamada Jessica. ¿Qué le dirían ustedes a esas mujeres que están protestando en las calles por un problema que pues tenemos padeciendo muchísimo tiempo en el país? ¿Qué les dirían acerca de lo que está haciendo el gobierno para erradicarlo? Eso por una parte. Y una segunda pregunta, si me lo permiten también, durante la pandemia, esta contingencia que se ha tenido, si tienen datos de cómo aumentó la violencia intrafamiliar contra mujeres y contra niñas por el confinamiento, por favor, si fueran tan amables. Bueno, muchísimas gracias por sus preguntas que son extremadamente relevantes. Decirles por un lado que nosotros estamos escuchando las protestas, entendemos y nos solidarizamos con las protestas de las mujeres, porque el objetivo del gobierno, la razón de ser del gobierno es lograr que las mujeres podamos vivir una vida libre de violencia. Y en ese sentido hemos presentado lo que estamos haciendo, y usted lo decía muy bien en su intervención. Es una situación que viene de muchísimo tiempo, que tiene que ver con el tipo de sociedad que tenemos, una sociedad desigual, patriarcal, y que usa la violencia en sus diferentes formas contra las mujeres. Estamos preocupadas y ocupadas, y como bien decía Luz Rosales, trabajamos cotidianamente, coordinadas por la Secretaría de Gobernación, un grupo interinstitucional para fortalecer las políticas públicas, para aumentar la capacidad de los servicios y sobre todo para tener acciones que prevengan la violencia contra las mujeres. Estamos siguiendo los casos de Jessica, de Alondra. La comisionada para la prevención y atención a la violencia contra las mujeres está trabajando, liderando, digamos, el trabajo de atención a las víctimas. Hemos estado dialogando con los diferentes grupos, todas nosotras, repito, bajo el liderazgo de la Secretaría de Gobernación, y buscando cómo mejorar el acceso a la justicia, hacer que la atención a la justicia del sistema de justicia sea más ágil y resuelva los casos de las mujeres.
En términos de los casos de violencia contra las mujeres durante la pandemia, sí hemos visto durante la pandemia, especialmente en los primeros meses, un aumento de llamadas al 911, que tiene que ver con que en México, como en el resto de los países del mundo, el tema del confinamiento ha aumentado el estrés en las familias, ha hecho que las mujeres tengan que estar en contacto directo en muchos casos con sus agresores, pero también es producto que tanto las organizaciones de la sociedad civil como nosotras, desde el gobierno nacional, así como los gobiernos estatales y municipales, lanzamos campañas muy fuertes diciéndole a las mujeres: no estás sola. Estar en esta situación de pandemia, que tener que quedarte en casa, no es una razón para aceptar la violencia. Y en ese sentido difundimos ampliamente el 911. Las instancias estatales de las mujeres desarrollaron diferentes estrategias que fueron desde tener pláticas por WhatsApp, por correo electrónico, perifonear, dar cursos, etcétera, para realmente prevenir y atender la violencia durante la pandemia. Muchas gracias. Pues la verdad tenemos que dar por terminada esta conferencia. Muchas gracias por su atención y compañía. Nada más para algo que quisiera yo comentar. Es muy importante decir que durante la pandemia se declaró como servicio esencial la atención a la violencia de género en todas sus expresiones, y se siguió trabajando tanto en los centros de las unidades de atención a mujeres, desde luego en todas las demás áreas, porque se consideró un servicio esencial. Entonces no cerramos en este servicio, y como dice Nadine, se han hecho muchísimas formas distintas, creativas, desde las entidades federativas para seguir atendiendo la violencia a pesar del confinamiento. Las cifras, pues, no se conocen con exactitud, porque además, pues muchas están en confinamiento, o muchas hemos encontrado a través del 911, a través de WhatsApp, como decía Nadine, a través incluso, ahorita el Estado de México está lanzando una plataforma especial para atender violencia a través de su plataforma. Entonces ha habido modalidades distintas donde se ha seguido atendiendo, y en realidad lo que consideramos que la pandemia también nos va a decir muchas cosas. Tenemos que hacer unos estudios profundos. Ahorita estamos haciendo junto con CIPINA y el INDESOL un proyecto para ver cuál es la situación de niñas, niños y adolescentes frente a la pandemia, pero lo mismo para mujeres. Yo creo que vamos a conocer mucho saliendo de la pandemia, o en estos momentos que se continúa con parte del confinamiento, aunque ahorita ya empezamos a salir, pero quería yo recalcar, son modalidades distintas, estamos en una situación excepcional, pero el trabajo se siguió haciendo y fortalecimos las relaciones con el 911, cosa que fue muy importante. Claro que hubo más llamadas en el 911, pero también es porque hicimos mucha divulgación del 911 y se acercaron muchos casos de mujeres para ser atendidas, y se encontró el mecanismo para que fuera atendida por una gente especialista en la temática, abogada o sobre todo psicólogas, que estuvieron trabajando y dando atención también vía telefónica para la problemática de violencia. ¿Aumentaron las llamadas al 911? Aumentaron en los primeros meses, aumentaron alrededor de 20%, y en los siguientes meses ha ido disminuyendo poco a poco. Nos tenemos que ir, nos dicen. Muchísimas gracias. Muchas gracias, perdón. Que pasen un agradable domingo. Hasta luego.